Ahí un poco más de cerca la camiseta, por aquí me quedó. Inicia esta temporada y he encontrado estos dos jugadores que sé perfectamente que ya van de salida, pero creo que con 30 años no fue una mala venta. 200 millones, tal vez hubiéramos podido sacar más. Gigantesco este señor con 4 unidades, Antuna con 2 unidades de crecimiento para esta temporada. El portero que nadie busca, nadie lo buscamos, y miren lo que de Santiago Bernabéu o de Madrid hacemos maletas y viajamos justo a Gales, más exactamente a la ciudad de Wrexham, en la que vamos a reconstruir su club que lleva como nombre Wrexham también. Lo vamos a hacer, pero fichando única y exclusivamente jugadores agentes libres. Ojo, solo agentes libres, y el objetivo es conseguir la Champions. Eso significa que no vamos a tener límite de temporadas. Vamos a jugar todas las temporadas que sean necesarias y el episodio termina justo cuando consigamos la Champions. Este club juega en la quinta división del fútbol inglés, en la Banarama League o en la Liga Nacional mejor, pero como nosotros en el FIFA no tenemos quinta división, lo vamos a hacer a partir de la cuarta. Ahora, ¿por qué he elegido este club habiendo tantas en la cuarta división? Lo he elegido, chicos, porque es un club, bueno, estoy mirando su serie en Star Plus. Es el club que pertenece a Ryan Reynolds y Rob McElhenney. Ryan Reynolds es el actor o el que encarna el personaje de Deadpool, así que bueno, se hizo bastante famoso este club en los últimos meses o en los últimos años. Ahora, ¿por qué lo he utilizado para este episodio? Porque en su serie podemos ver el amor tan grande que le tiene la hinchada a este club, la paciencia. Este club cuenta con el estadio más antiguo del mundo, creo, o uno de los más antiguos, y todos los fines de semana es impresionante cómo la gente lo sigue, a pesar de que no hacen más que perder. Realmente le tienen mucho amor, y eso me motivó a hacer este episodio con este Wrexham, aunque en este momento el hecho de que, bueno, están funcionando bastante bien las cosas porque están en primer lugar de su liga, y es muy posible que logren avanzar a la siguiente división, porque ya van en la fecha 27, llevan 65 puntos en este instante que hago el video, y las cosas van bastante bien. Esperemos que le vaya bien. Nosotros vamos a impulsarlos dándoles buena energía con un episodio en este canal, chicos. Así que sin más, poderoso like, vamos directamente a mirar la plantilla y veamos qué cambios tenemos que hacer, aunque hay que cambiarlos todos. Aquí tenemos la plantilla, chicos. Voy a utilizar la formación que trae por default, la 5-3-2. Creo que podría funcionar. Me gusta cómo está. El equipo está para renovarlo todo. Aquí no nos vamos a demorar mucho. Es impresionante ver que los potenciales de estos jugadores máximo tienen 69, 66, 67, o sea que aquí hay que cambiar todo. El único que tiene más potencial es este señor Clifford, tiene potencial de 71 a 73, de resto no hay nada, muchachos. Eso significa que tenemos que cambiarlo todo. Hay que echarle mano a todo lo que tengamos a nuestro alcance. Este jugador no, pero me gusta que me dieron este. Bueno, vamos a ascenderlo, vamos a darle plan de desarrollo. Es un defensa central interesante, lo podríamos utilizar perfectamente y tiene buen potencial de 78 a 94. Este señor, pues no sé, no lo veo. Potencial de 60, 82, 57. Bueno, digamos que sí. ¡Wow! Y tenemos un reclutador fantástico, una estrella de opinión y una de experiencia. Bueno, vamos a enviarlo a Inglaterra, Europa del Norte. Sí, señor, Inglaterra. Yo creo que sí. Cualquier cosa que nos traiga nos sirve, muchachos. No nos pongamos exigentes. ¿O será que envío otro? A ver si de pronto pudiéramos. ¡Ay, sí! Miren, tenemos un escocés. Vale 4 millones. ¿Será que sí lo podemos? No lo podemos pagar. Creo que no tenemos presupuesto. 3,800. No podemos. Dejémoslo de ese tamaño. Yo creo que me voy al final de la temporada, chicos, porque aquí no hay nada que ver. No creo que hayan fichajes y pues veamos a ver si al menos nos mantenemos en esta liga. Bueno, obvio sí nos vamos a mantener. Bueno, la idea es avanzar, en que este equipo no creo que nos dé lo suficiente. Perdemos. Avancemos, chicos. Tenemos aquí la primera transferencia. Me fui a buscar, ya sabe que podemos ir a buscar agentes libres y encontramos a Alexis Vega. Fue una gran compra, es un extremo izquierdo, pero lo vamos a convertir a delantero centro. Tuvo, bueno, totalmente gratis, tiene un salario de 15.5 o 15.500 euros y bueno, así es la vida. Tiene 24 años, creo que no fue para nada una mala decisión. Vamos a continuar. Seguimos en México, chicos, y pues tenemos que traer todo lo que podamos. En este momento, el señor Guillermo Ochoa, gran portero todavía, ¿no? De los grandes todavía en la actualidad, pero aceptó venir. Pues nada que hacer, lo traemos. 80 de valoración global. Esto nos va a ayudar muchísimo porque ya saben que los porteros, bueno, es que tiene 37, ¿no? Pero los porteros no se desgastan tanto. Tuvimos que ir a Qatar.
a traer a este señor, muchachos, por Dios santo. Excelente oferta, dicen por acá. Tiene 72 de media, sí señor, tiene 26 años, un salario interesante, 15,000 o 17,000 creo que fue lo que le ofrecimos. Sí, creo que ha sido una buena compra porque nuestros jugadores todos son pésimos. Seguimos en México, chicos. Estoy tomando todo lo que esté a mi alcance. Este muchacho está bastante joven, totalmente gratis, 75 de media creo que tiene, es un extremo derecho. Creo que voy a tener que modificar nuestra alineación. 76 nos sirve como extremo derecho, como extremo izquierdo. Bueno, ya veremos qué hacemos con él, pero sé que nos va a servir muchísimo. Chicos, esto no está nada bien porque necesitamos jugadores. Lo he vendido a nuestro canterano porque necesito el dinero, ya que tenemos un mexicano bastante interesante por ahí. Esta venta no estuvo tan buena, pero es que necesito para aumentar mi masa salarial. Sigo en México, chicos, porque hemos traído a Carlos Rodríguez, grandes jugadores, muy buenos jugadores con buenas medias. Lo he traído por 15,000 a la semana, creo que es la cosa, y bueno, me estaba quedando sin presupuesto semanal. La cuestión es que tiene 76 de media, medio centro ofensivo, va a estar justo ahí donde dice Lee. Ahí va a estar nuestro señor. Ojeada rápido, así quedó nuestra plantilla, chicos. Vega en la izquierda, hemos tenido que cambiar evidentemente todo a un 4-2-3-1. Antuna, miren aquí por la banda derecha, Rodríguez en el medio, mexicanos a Wonder del día, muchachos. Young, vamos poco a poco con este equipo, veamos si podemos sacar adelante este proyecto. Estamos llegando al mercado de invierno y bueno, hemos traído un lateral derecho, buen fichaje evidentemente. Daniel Sundgren, no sé cómo se pronuncia, es un sueco creo. 72 de media, se unirá al equipo en enero. Seguimos fichando, hemos traído a este señor para que le colabore, bueno, que nos colabore por la banda derecha, es un medio derecho, tiene 31 años, 71 de media, creo que va bien. Esperemos que no sea una mala decisión. Dios bendiga a los mexicanos, muchachos, porque nos están salvando en este episodio. Tenemos a este Henry Martin, o más bien Henry Martín, verdad que es mexicano. Llega como delantero centro, va a ser nuestro 9 actual, tiene 30 años, 78 de media. Y bueno, la estadía de Molin en este club, aunque no quiero sacarlo porque Molin es muy importante en la serie, fue el mejor jugador que llegó en su momento, digo en la serie de la vida real. Hombre, y sería triste sacarlo, pero bueno, ya veremos qué pasa. Finaliza esto y tengo que decir que estoy muy satisfecho con lo conseguido. Hemos ascendido a la tercera división del fútbol inglés. Wrexham, 87 puntos, le echamos 8 puntos por encima al Salford City. Esto está bien. Vaya, esto es completamente increíble. Tenemos una FA Cup, 2 títulos. Vaya, todo esto para ir sumando. Y contra el Chelsea, por Dios. La verdad, la presentación en Carabao Cup no estuvo tan mala. Ronda 4. Caímos ante el Arsenal, uno grande. Y en la Papa Jones Trophy caímos en semifinales contra el Bradford. Llegamos a las estadísticas, muchachos. Sé que nos encantan. Ahí las he puesto en cámara rápida para avanzar de manera más ágil. Tuvieron crecimientos interesantes, orgánicos evidentemente, jugadores que, bueno, definitivamente creeríamos que no tendrían crecimiento, pero sí lo tienen, muchachos. Hay que ponerle fe, hay que estar revisando constantemente en la sección de agentes libres. Por ahí vamos encontrando jugadores que de repente nos pueden servir y que pues a veces no sabemos que están. Un crecimiento interesante para todos y cada uno de nuestros muchachos en esta temporada. Veamos en la segunda temporada, avanzamos de división, pero lo complicado es que no encontré ningún buen fichaje para la próxima temporada. No hay nada, todos renovaron. No sé cómo vamos a hacer, pero hay que reforzar la defensa y el medio campo. Tenemos primer fichaje de la temporada. Este señor Bidstrup, evidentemente gratis, mediocampista de contención, pero lo vamos a convertir tal vez a MC. 72 de media y tiene un potencial de 80, 82 y por la edad que tiene, 22 añitos, creo que es una muy buena opción. Llega la estrella de este equipo justo en este instante. Por ahí rebuscando me encontré a Roberto Firmino. Reforcemos la defensa, perdón. Este señor Axel Tuanzeben, que bueno, en el Manchester United rendía bastante bien, pero bueno, por ahí está en agente libre, tiene 25 años, creo que es perfecto de cara al futuro, va a tener mucho protagonismo en este episodio. Bueno, le quedan muchos años, ¿no? Es lo que espero. Para acompañarlo vamos a ponerle un hombre con muchísima trayectoria, un alemán fantástico que, bueno, con sus 33 años creo que tiene en este instante, o que podría ayudarnos 2 temporadas. He hecho un contrato con él con 2
por 2 temporadas y creo que es maravilloso para este proyecto, para ayudarnos a subir al menos a la Championship. Traje a Messi, sí, yo sé que esto es un insulto, esto no debería estar pasando, pero lo voy a usar como moneda de cambio, muchachos. Voy a generar mucho dinero para dejar el club. Voy a venderlo inmediatamente. Miren, lo encontramos gratis, eso casi en todas las ocasiones pasa, pero bueno, lo vamos a vender nada más, porque hombre, no, ya saben, para mí es un insulto ponerlo a jugar en tercera división. En fin, seguimos reforzando la defensa y qué mejor que hacerlo con este gran lateral ex Juventus. Alexandro, que lo conocemos de sobra, muchachos, tiene 30 años, yo creo que un par de temporadas, hasta 3 temporadas todavía nos puede ayudar, si es que lograra de pronto crecer una unidad, un par de unidades, de pronto, porque tiene 30 años, es posible. Este chico, dicen, puede tener un potencial de entre 80 a 82, me parece interesante, tiene 22 años, de cara al futuro nos ayudaría a tener esta mezcla que quiero tener en el club de jugadores veteranos con experiencia y jugadores jóvenes, para ir pensando en el futuro. Creo que esta es una muy buena adquisición. Me he encontrado creo que es ecuatoriano, bueno, tiene una media interesante, joven, 24 años y tiene unos números muy buenos, muchachos. Yo creo que puede rendir bastante bien, pues, en fin, esperemos que sí. Un canterano con 19 años que de cara al futuro es holandés o de los Países Bajos. Yo creo que de cara al futuro podría irnos bien, tiene 76 de media y 19 años, creo que está fantástico, había que atraparlo sí o sí. Básicamente nos hemos quedado sin portero y he encontrado este muchacho alemán, 25 años, quien quita que de pronto nos sirva de cara al futuro. De momento, como suplente de Ochoa está bien, pero no sé en el futuro cómo sean las cosas. Veamos. Termina la temporada, me he encontrado este canterano, tiene 18 años y 71 de media. Creo que está fantástico de cara al futuro, creo que nos puede venir muy bien en la defensa. La verdad es que con el equipo que tenemos, pasar por una liga de estas es sencillamente un paseo. Bueno, disputamos final de Community Shield, conseguimos una Papa John's Trophy. ¿Alguien me puede explicar? Esto no lo entendí, lo dejé para el final, pero quiero que me expliquen por qué Wrexham, de la tercera división del fútbol inglés, jugó, o por qué jugamos Europa League. No lo entiendo, ¿es un bug? O ganar algún torneo en Inglaterra nos da porque ganamos, creo que en la anterior la Carabao Cup o algo así, no recuerdo, pero ganamos algo. Eso nos permite jugar en Europa League porque el Wrexham lo hizo y bueno, no nos fue tan bien, pero participamos, que eso ya cuenta. Como también cuentan las estadísticas. En este canal saben que nos encanta ver cómo se desarrollan nuestros muchachos y más aún cuando lo hacen de una manera orgánica, tal cual como lo están viendo ahora mismo en pantalla, en cámara rápida, pero ya saben que es para aligerar el video, para avanzar más rápido. Pero me tiene muy contento el desarrollo de esta plantilla, muchachos. Estos chicos están creciendo de manera acelerada, pues no tan acelerada, pero sí muy buena. Digamos que suelen a veces estancarse, pero no, mire que van bien a pesar de no ser jugadores tops, llevan un muy buen crecimiento orgánico. Para la próxima temporada vendemos a Messi, dejamos las arcas llenas y yo creo que lo ideal sería buscar jugadores para el medio campo. Quiero reforzar el medio campo y bueno, creo que no más, el medio campo tal vez. Fichaje bomba para esta temporada, el de el señor Leandro Paredes. También tenemos por ahí el de Ampadu, ya lo vamos a ver. Es de este señor, yo no sé por qué salen estos, digamos, estos videos así después, no entiendo, aquí hay como un bug. En fin, hay un problemita aquí. La cuestión es que tenemos recién llegado a Leandro Paredes, será nuestro número 8, y también tenemos el de Ampadu. Esto es lo que me refiero, se suponía que lo de Leandro Paredes debería aparecer así, pero bueno, en fin, no importa, chicos. También hemos traído un gran conocido en el canal, un viejo conocido en el canal, chicos, el señor Ethan Ampadu, que de hecho creo que es galés. El tema es que este señor cada año nos ofrece fútbol, debería ser más grande, pero bueno, a día de hoy todavía es pretendido. 23 años, perfecto. Chicos, me encontré como esas casualidades, o por esas casualidades de la vida, este gran defensa central. Cada que inicio la temporada tengo que hacer una búsqueda exhaustiva de jugadores y encontré este, es el único que he encontrado para esta temporada. Tiene 79, no tiene 80, tiene 79 y bueno, creo que es maravilloso de cara al futuro porque tiene 17 años, ¿ah? ¿Pueden creerlo? Chicos, este es otro gran fichaje, este Pavel Bucha, no sé exactamente cuánto potencial tiene, déjenme ver, porque
porque la verdad es que su valoración global es bastante buena, es de 70 y, ahí dice 76, no, 79, bueno, está bastante joven, tiene 26 años, me parece que es una muy buena adquisición de forma gratuita, bueno, y en segunda división creo que viene bastante bien. Pavel Bucha tiene un potencial de entre 79 a 81, entonces creo que no está nada mal. Buen fichaje este, muchachos, el señor Oliver Skip con potencial de 83 a 85 y solo tiene 23 años, considero que es una gran compra. Estoy contento, lo encontré y estoy contento. Yo creo que es buena ocasión para darle el último Last Dance a Keylor Navas. Recuerden que en la vida real puede ir a Arabia, puede ir creo que al Nottingham Forest, bueno, está sin club básicamente, bueno, está en el París, pero parece que ahí no tiene mucho tiempo. Tiene 87 de media, aquí nos dice que 88, sí señor, tiene 37 años, yo creo que le podemos dar, puede colaborar un par de temporadas más. Otro jugador que le vamos a dar su Last Dance, como ya lo hicimos en otro episodio con el Real Madrid, por si no lo han visto se los dejo en las tarjetas. Chicos, es a Karim Benzema, está totalmente gratis, tiene 85 de media, le va a colaborar, creo que va a ser titular, ¿no? Creo que merece más, me da pena con Firmino, pero hombre, no podía dejar ir a Karim. Otro jugador que, bueno, este va a ser definitivamente el episodio de el Last Dance. Otro jugador que le vamos a dar esa oportunidad es el señor Thomas Müller, 34 años, creo que todavía nos puede ayudar, 84 de media, claro que sí, a llegar a primera división, claro. Con el equipo que tenemos no es nada difícil pasar por encima de todas estas ligas. 114 puntos, increíble este Wrexham. Tenemos Carabao Cup y no conseguimos nada más en lo que fue Inglaterra, pero sí conseguimos crecimientos interesantes en la valoración global de todos estos muchachos, algunos también en decrecimiento por obvias razones, ¿no? Por temas de edad, pero la verdad era que lo estábamos haciendo bastante bien. A mí me parece que lo estábamos haciendo muy bien con estos señores. Traímos jugadores veteranos, pero los chicos iban creciendo. Esta mezcla de jugadores viejos y jugadores jóvenes estaba funcionando de maravilla. De esta manera terminamos esta que es que la tercera o la cuarta, bueno, la que sea. Y vamos a Premier League, chicos, pero está muy complicado el tema de los fichajes, muy difícil conseguir agentes libres. Ya veremos qué pasa. Chicos, para este mercado de fichajes tenemos buenas noticias. He encontrado grandes jugadores y hay una sorpresa, sí, bueno, inmensa, gigantesca. Me encontré un jugador que la verdad no pensé que fuera a pasar en este episodio. Primero, miren esto que he encontrado por aquí. Gelhardt es un jugador que tiene potencial bastante bien. Este señor no está nada mal, pero podríamos ficharlo. Este chico tampoco está nada mal. Veo interesante, tiene 23 años y de cara al futuro nos serviría bastante bien. Pero miren la sorpresa más grande que hemos encontrado. Harvey Elliott, vamos a seleccionarlo y vamos a ficharlo inmediatamente. Felices, muchachos, ha llegado Harvey Elliott, algo que no me imaginé. Tal vez es el fichaje más importante que hagamos en este modo carrera, porque es un jugador con potencial, es un jugadorazo totalmente gratis y hombre, esto no suele pasar mucho en el FIFA, chicos. Al final quedó con un salario bastante alto de 71,000, pero bueno, creo que no está nada mal. Otra gran estrella que hemos encontrado para este episodio es el señor Joe Gerhardt, que creo que viene del Leeds. Bueno, no sé de dónde exactamente vendrá ahora, o vendría pues porque está como agente libre, pero nos ofrece un potencial de 83-85, creo que de cara al futuro podría ser nuestro 9 en reemplazo de Benzema, como pueden ver ahí. Creo que está fantástico porque estamos en Premier League. Este otro francés que tiene 23 años nos muestra un potencial aproximado de 81-83 también. Creo que está bien, aunque sea para prestarlo. No, de cara al futuro nos serviría, pero pues ya sé que tenemos varios jugadores en esa posición, pero bueno, ya veremos cómo lo solucionamos. Chicos, he vendido a Thomas Müller porque pues ha llegado nuestro gran Elliott, Harvey Elliott. Entonces este señor ya empieza a sobrarnos, nos ayudó muchísimo. Mil gracias, Thomas, pero espero que te vaya bien en el Everton. Sigue en la Premier League. ¿Cuál es el tema aquí, chicos? Que en la temporada anterior olvidé mostrarles que Messi también fue vendido al Rayo Vallecano. De hecho voy a mirar si todavía está en ese club. Lo vendimos por 50 y tanto millones. A ver aquí, a ver si... Sí señor, todavía está en el Rayo Vallecano. Nosotros lo vendimos por 30 y pico millones, pero la verdad fue que olvidé mostrarle. Eso fue la temporada anterior, al inicio de la temporada anterior. Ha sido vendido y pues, hombre, eso fue algo que olvidé. Esto tal vez a la comunidad mexicana no le guste, pero muchachos, había que abrir espacios. No lo vendimos bien vendido al parecer, pero bueno, habría que abrir espacios por la llegada de Gelhardt. Enviamos a este chico a préstamo porque con Elliott y nuestro mexicano Rodríguez estamos muy bien. Como dijimos, Gelhardt
Gelhardt necesita pista. Hay jugadores como Firmino que nos ayudaron muchísimo. Deben irse a continuar en un club donde tengan minutos y oportunidad, porque en este momento la verdad es que la titularidad de Benzema es indiscutible, y Gelhardt de cara al futuro debe tener muchos minutos. Buena suerte Firmino y mil gracias por todo. Ha sido vendido por 21 millones, creo que fue una gran negociación. Chicos, dije que en este episodio solo iba a jugar la final de la Champions, pero en la serie del Wrexham, el sueño imposible de Ryan Reynolds y su socio es llegar a la Premier League, o sea, lo ven como algo inalcanzable. Nosotros lo hemos logrado aquí. Me parece a mí que sería interesante jugar el debut del Wrexham en Premier League, chicos. Tenemos este partido que no sé si es de local o es de visitante. A ver, somos locales, imagínense, estamos en el Race Course. Creo que vamos a hacerlo, chicos. Vamos a jugarla, solo como por mirar. Voy a darle el debut a Harvey Elliott, a este señor Gelhardt, y también a Harvey Elliott para a ver qué tal nos va. ¿Dónde está Harvey? Noticias curiosas es que este señor se retira al terminar la temporada, y por aquí hay otro que se nos retira. Creo que es Alexandro, se retira al terminar esta temporada. Vamos a jugar así, chicos. Veamos qué sucede. No me imagino si esto pasara o llega a pasar en la vida real. Esta gente se volvería loca, muchachos. El estadio que tenemos aquí es muy parecido al Real. De hecho, les voy a dejar por ahí de fondo el Race Course. Es bastante parecido. Este Chrome Lane, pues le he cambiado el nombre evidentemente, pero pues está medianamente parecido. Creo que está bastante bien. Quiero darles un dato curioso con respecto a este club y a sus propietarios, muchachos. Hay una especie de cameo en el FIFA 23, y lo podemos ver enfrentándonos, digamos que con el Wrexham, utilizando el Wrexham y jugando contra el Liverpool. Justo en estos actos protocolarios, mientras hablan los comentaristas, también hay una intervención del señor Ryan Reynolds y Rob McElhenney. Pero esto sucede única y exclusivamente jugando contra el Liverpool. Ellos tuvieron como una mala experiencia, se enfrentaron contra el Liverpool y ellos quedaron como marcados con ese equipazo, evidentemente. Este señor que está ahora mismo en pantalla, el señor Ryan, y hacen unos comentarios, pero solo lo pueden ver sí se pueden escuchar, es jugando Wrexham versus Liverpool y teniendo los comentarios en inglés. Eso es un dato curioso que sucede en este FIFA. Sé que no importa de mucho, pero bueno, ahí se los voto. Definitivamente la hinchada se volvería loca si esto llegara a pasar en la vida real en unos 5 o 10 años, no sé. Pero sería fantástico porque en ese pueblo quieren mucho este equipo, muchachos. Este partido realmente no tiene nada que mostrar. Voy a ser completamente honesto. Esto es más que relleno porque el partido fue un completo fracaso, una vergüenza total. Pero bueno, fue un 0-0, una pelota misteriosa y fue el debut en Premier League. Voy a cerrar la ventana de fichajes con este señor, un catarí, Mohamed Ahmed. El lateral izquierdo, porque como saben, tiene 74 de media, creo que obviamente no tiene potencial, pero tiene 26 años y quizás nos ayude, porque recuerden que la salida de Alexandro en esta temporada es un hecho. Recuerdan que anteriormente les pregunté por qué jugamos Europa League. Bueno, debe ser algún torneo de la Premier o más bien de Inglaterra, que nos permite jugar este tipo de torneos, y vamos a jugar ahora mismo en la Conference. Eso me parece fantástico. ¿Qué tal que lo consigamos, no? ¿Qué tal que lo consigamos? Chicos, no estamos en mercado de fichajes, pero este señor Raúl Moro tiene potencial de 82 a 84 y pues evidentemente gratis hasta un puño. De eso se trata este episodio. La cuestión es que no sé si logre convertirlo al lateral izquierdo, que es lo que quiero. Sé que no es inteligente, pero me serviría mucho de cara al futuro, porque como dije, nuestro Alexandro está de salida. Bueno, la verdad, el sueño que tengo, creo que la embarré. Creo que cometí un error gravísimo, porque está muy casi 400 semanas. Creo que lo ideal es ponerlo, añadirlo a préstamo y venderlo, ¿no? Porque es que tenemos varios laterales o extremos izquierdos. Bueno, creo que sí. Sé que esto es absurdo estar en esta sección, pero hombre, es que tenemos a mexicanos que están muy potentes en este momento y pues ya tienen 92 de media, podrían resultar en este apartado, ¿no? Bueno, en esta ocasión no fue, pero hay que prestarle atención. Termina esta temporada con un Wrexham en 7º lugar. Creo que seguimos en competiciones europeas y bueno, creo que no está tan mal, chicos. Realmente ahí vamos poco a poco. Bueno,
¿Cuánto nos echó el campeón? Bueno, el campeón de la liga, que fue el United, nos echó solo 13 puntos. Creo que no está tan mal. Por FA Cup caímos contra el Burnley, pero en la ronda 4. ¡Wow! Y en la Carabao llegamos hasta semifinales. Interesante. Y en esta Conference hemos disputado la final. Caímos vergonzosamente, pero esto es mucho, creo yo. Increíble, chicos. Ya hay que mirar por aquí el goleo, que no lo hemos tenido en cuenta en ningún episodio, en ninguna temporada, perdón. Y Benzema ocupó el 5º lugar. No está tan mal. Y en los asistentes, Vega ocupó el 7º. Por allá Rodríguez y Atuna en 11 y 12 lugar, o 12º lugar más bien. Veamos las estadísticas en las que podemos ver, que Karim Benzema sigue siendo un crack. Karim Benzema sigue siendo un crack. 2 unidades de decrecimiento y es el máximo goleador de la plantilla. Este Atuna está lastimado, creo que 2 o 3 semanas. Perfecto para la próxima temporada. 2 unidades de crecimiento. Este señor creció 3, el mexicano. Ahí va poco a poco. Mexicanos que llegaron gratis. Miren ahí, 3 fantásticos mexicanos con gran crecimiento. Gerhard nos regaló 3 unidades de crecimiento, 19 goles, 6 goles en esta temporada. ¡Wow! Increíble. Miren, Leandro Paredes con 3 unidades de crecimiento. Este señor creció 1 porque está en calidad de préstamo. Tuan7, imagínense todos estos jugadores que desperdiciamos en nuestros modos carrera. Miren cómo crece si les das minutos y entrenamiento. Alvarado con 2 de crecimiento, no jugó tantos partidos. Recuerden que no es el titular. Este Bucha con 2 unidades también. El canterano, bueno, estos canteranos sí suelen crecer bastante. Skip, 3 unidades de crecimiento. Repito, jugadores que no tenemos en cuenta. Miren todo lo que hacen, muchachos. Ake, Elliot también con 3 unidades. Bueno, de él esperamos mucho. Molin, que se quedará con nosotros hasta que se retire. Será tal vez uno de los únicos que no venderé por nada del mundo, el señor Paul Molin, porque es un jugador muy querido en Wrexham. Aquí, como pueden ver, jugadores prestados. Este señor, ¿cuánto creció? 3 unidades. El danés, el señor Mats Bidstrup. Cleworth, wow, miren lo que creció Cleworth también de la plantilla inicial del West Ham. El chico que hemos traído, Rafa Ramírez, otro canterano, y el señor Raúl Moro, bueno, no creció mucho. Jenkins, Hummels, que creo que se retira la próxima temporada, si mal no estoy. Creo que sí se retira la próxima temporada. Hayden también es uno de los queridos en el Wrexham, que seguirá con nosotros. Este señor, yo creo que también se retira. Sí, se retira esta temporada. O'Connor, perdón. Este señor se había lastimado y será el titular porque mire este señor cómo va, por Dios, el mexicano, que todavía está con nosotros y no estoy seguro, pero creo que se retirará. Sí, para los libros de historia todavía no. El catarí que hemos traído, Alexandro, que tal vez se retire. Sí, señor, se retira. Ali Ampadu, wow, buen crecimiento. Ahora lo convertí a DFC, a defensa central. Y este señor, miren, Zanoli, cómo va, qué jugadorazo es Zanoli. Y aquí yo creo que esta temporada se retira, no, pero pierde la titularidad Keylor Navas. Nuestra primera presentación en Premier League no ha sido mala, me parece fantástica. Ahora solo esperemos a conseguir jugadores. No he revisado, pueden haber buenos jugadores por ahí, pero vamos a ver qué se consigue. Inicia esta temporada y he encontrado estos 2 jugadores que sé perfectamente que ya van de salida, pero hombre, es un orgullo, es un honor tenerlos en nuestro club. Lo voy a fichar, creo que es lo único que tenemos para esta temporada. Chicos, he enviado uno de nuestros muchachos a préstamo y ustedes entenderán que es un honor, aunque tiene 34 años, pero es todo un honor tener a Sadio Mané como suplente. Va a ser suplente del mexicano, pero ya saben, hay que tenerlo aquí. Ha llegado un salario bastante alto realmente, de 115,000, es bastante alto, lo sé, pero es que ya saben, chicos, es un honor tener a Sadio Mané por aquí, también en N'Golo Kanté. He enviado a algunos jugadores a préstamo para darles espacio en esta plantilla. He prestado a este señor Alexander Alvarado, pero bueno, es calidad de préstamo, profundidad necesaria. Vega sí sigue de titular, evidentemente. Creo que había olvidado mostrarles esto, muchachos, la venta de Keylor Navas por 25.7 millones, creo que estuvo bastante bien, su valor es de 2 millones, lo vendimos muy bien, creo yo. Fue un gran jugador que pasó por el club, pero que ya se despide en esta temporada. Yo sigo soñando con que tengamos un jugador en este apartado. Participamos en Conference League y tenemos nuevamente una final. Esta vez vamos contra el Sevilla y sí, la sacamos, muchachos. Interesante. Perfecto, hemos subido a la 4ª posición, eso significa que vamos a Champions. Y pues no conseguimos no conseguimos títulos en casa, pero conseguimos esta Conference League. Wow, miren que Gerhard ya ocupa el 2º lugar en el goleo de la Premier. Eso está bastante bien. Por aquí asistencias. Vega tiene el 2º lugar y el 3º es de Atuna. ¡Qué locura! Como era de esperarse, pues este Vega es el mejor de la plantilla, chicos. Ahí está, 3 unidades de crecimiento, una para Vega.
brutal este señor. Atuna con una. Este señor creció 2 unidades. Este Bistro, que llegará para esta temporada, ya no se irá más a préstamo, creció 2 unidades. Zanoli es la cosa. Muy bien. Tuan Seven 2 unidades. Ampadu, wow, 3 unidades Ampadu. Este señor 4, el canterano. Paredes sigue creciendo con 32 años. Ake también está fantástico. Elliot, 3 unidades se esperaba. Y Kanté decreciendo, pero continuará una temporadilla más. Quizás se retire en este club. Y este señor cayó 5, increíble. Pero bueno, no importa. Es un honor tener a estos dos señores aquí, por Dios santo. Es un honor. Skip, 2 unidades de crecimiento. Benzema también en decrecimiento. ¿Se retira? No, todavía no. Benzema. Ali Alvarado, 1 unidad creció en préstamo. Cleworth, este señor. Aquiloche. Davis Moro, va creciendo. Recuerden que está en préstamo. No tiene mucha oportunidad este señor si se retira. Si se retira. Memo Ochoa para la próxima temporada. Mullin, 2 unidades cayendo. Y Hayden, bueno, se mantuvo. Austin, 1 unidad. Evans, este señor, el catarí, se mantuvo. Ya tiene 27 años. Bucha creció 1 unidad. Y el portero creció bastante, muchachos. 3 unidades. No sé en qué temporada vamos. Lo que sí sé es que en Premier League nos está yendo bastante bien. Y vamos a tener una muy buena presentación en Champions. Iniciamos, chicos, con fichajes interesantes. Un lateral derecho porque tenemos uno solo. Los otros ya, algunos se retiraron, otros ya simplemente se han ido. Y bueno, necesitamos ayudarle a nuestro actual lateral derecho. Trajimos este inglés, tiene 80 de media, creo que es lo que tiene, 81, perdón. Creo que tiene 26 añitos, creo que es una buena opción. Veamos qué pasa. Este señor no lo necesitábamos, pero quiero vender mejor, creo que es mejor vender al catarí que tenemos como lateral izquierdo y dejar a este señor de suplente. Creo que está bastante bien. Otro inglés, tiene 26 años, 80 de valoración global. Yo creo que le podemos sacar un par de unidades más, no estoy seguro. La cuestión es que lo vamos a tener en el club. Más refuerzos, nuestros porteros, vendimos a Navas, vendimos a todos, otros se retiraron y tenemos un solo portero y por eso hay que reforzar, hay que tener a alguien que nos ayude. Aquí trajimos un jugador con solo 72 de media para que no nos pida minutos y una edad de 25 años. Contrato por 3 años. Bueno, Kanté cayó muchísimo y creo que era mejor sacar dinero. Lo mismo pienso hacer con Sadio Mané, pero bueno, no sé si la próxima temporada. Le sacamos dinero y le sacamos una temporada fantástica a Kanté. Lo dicho, Sadio Mané, ofrecieron casi 20 millones. Creo que había que atraparlos. Y tenemos por ahí otra noticia que no sé si sea buena o sea mala. La venta de un grandísimo jugador que nos ha acompañado durante todo este episodio y que, bueno, tenía una cláusula de 200 millones y alguien la pagó y no me fijé en ello. Así es, muchachos. Carlos Rodríguez, 30 años. Bueno, tenía una cláusula, hace tanto que lo fichamos. Le hice por ahí una renovación de contrato en algún momento y le renové la cláusula y ahora se nos va al Manchester City, a un equipo mejor. Creo que con 30 años no fue una mala venta. 200 millones, tal vez hubiéramos podido sacar más, pero la verdad no le puse mucho misterio a la cosa, dado a que ya tenemos ahí a Elliot y tenemos también ahí un francés que nos está colaborando bastante bien. Chicos, sigo buscando nuestro Balón de Oro. Muy bien, la fase de grupos la hemos pasado con 12 puntos, nos ganó el Celtic y ahora estamos en octavos. Vamos a enfrentar al Barcelona. Arrancamos en el Racecourse, estamos en casa, chicos. Veamos cómo nos va. 2-0, muy bien. Partido de vuelta, esta vez en el Camp Nou. Veamos si lo sacamos adelante. Muy bien. Creo que estas semifinales no estuvieron tan complejas. Volvemos a enfrentar al Celtic. Ya lo vimos en fase de grupos, aunque aquí no ganamos. Partido de vuelta, partido decisivo, cuartos de final, seguimos a semis. Nos encontramos al poderoso Tottenham en semifinales y empatamos. En casa no estamos ganando, por Dios. Partido de vuelta, en casa del Tottenham, estamos en Londres, lo sacamos adelante. De visita somos imparables. Vamos a la final. Fin de temporada, muchachos, y el Wrexham se corona campeón de la Premier League. Impresionante. Tenemos esta gran final y por desgracia no conseguimos más finales en casa. ¡Wow! En la Champions no tenemos goleadores. Bueno, Atuna en el tercer lugar y asistentes tampoco. Pero de la Premier League sí tenemos a Gelhardt como el máximo anotador. Antuna, yo le digo Atuna y es Antuna, es el máximo asistente. Veamos el portero. Nuestro portero ocupa el segundo lugar en Premier League. ¡Brutal! Veamos el desarrollo de nuestros muchachos. Gigantesco este señor con 4 unidades. Antuna con 2 unidades de crecimiento para esta temporada. El máximo goleador
obviamente es Gerhardt. Una unidad para el señor Vega. Elliot también con una sola unidad, vaya. Este señor 2 unidades, no creció tanto. Ampadu se va con 2 unidades. Aklioche 2 unidades de crecimiento. Este señor se mantuvo, fue sustituto y se mantuvo. Zanoli con una unidad de crecimiento, chicos. Tuansebe también, una unidad. Bistrop, que ahora es titular, creció solo una unidad, vaya, interesante. 2 para Ali, el canterano. Bucha con una unidad también de crecimiento, no tuvo tanta participación. Este señor cayendo y se retira esta temporada, si no estoy mal, sí señor, se retira. Karim Benzema. Leandro Paredes también cayendo 2 unidades. Este señor se mantuvo, no tuvo tantos partidos. Bogle sí tuvo 10 partidos, una unidad de crecimiento. Alvarado se mantuvo en donde está jugando ahora mismo, en el Mónaco. Este señor creció 3 unidades, muy bien nuestro portero, que en la vida creí que fuera a crecer tanto. Digamos que no me lo imaginaba, un portero que nadie busca, nadie lo buscamos, y miren lo que nos puede funcionar. Skip, brutal Skip, una unidad de crecimiento. Este señor también creció 2 unidades. Arthur y Moro también ha crecido una unidad, llegó y jugó 2 partidos, alcanzó a jugar. Estos señores, Hayden todavía con nosotros. Estos son jugadores del club que nunca se fueron. Bueno, se fueron por allá a préstamo, como todos estos 3, todos eran del club inicial, chicos. Ese es el desarrollo, o ese es el desarrollo de nuestra plantilla. Ahora veamos en lo financiero. ¿Quién es el más costoso? Sin lugar a dudas, el señor Vega, con 174 millones, 150 para Gerhardt. Este señor Antuna con 126.5, 125.5, 114.5 millones para este señor, 107 para Ali. Zanoli con 99.5, 97, pero debería ser este señor, por Dios, no entiendo por qué están en ese orden. En fin, 95 millones para el señor Ampadu. Tuansebe con 75, Bistrop 64, este señor 53, 45 para el francés. Alvarado 41.5, 38 millones para este señor, 30.5. Bogle con 29.5, 22.5 millones para este señor. McCallum, no sé cómo se pronuncie, 20.5, 19.5 para Moro. Benzema 7 milloncitos, y el Last Dance, no olviden que tenemos el Last Dance de este señor para esta temporada, ¿no? Cleworth por aquí, 6 millones también para este señor. 1.6 para O'Connor. Hayden con 1.3 y 275.000 euros para Evans. Esto nos da un valor de plantilla de aproximadamente 1.550 millones. Una plantilla muy costosa. Veamos en estas 6 temporadas lo que hizo el club, o cómo queda más bien. Tuvimos ingresos de 782 millones, gastos de 58, y al final nos quedan 723 millones. El valor del club ronda los 1.800 millones. Muy bien, la proyección eran más de 2.000, pero creo que con 1.800 le hemos edificado, o construido más bien, un grandísimo club al señor Ryan Reynolds y Rob McElhenney. Camisetas, la más vendida, la de Gerhardt, Antuna y Vega, como debe ser, 7.3 millones para esta temporada. Unos ingresos interesantes en camisetas, ¿no? Lo que podemos ver es que tenemos un presupuesto actual de 553 millones. Recuerden que este club inicia con 4 millones. Creo que está bastante bien. Esto se hizo en 6 temporadas. Ahora, vamos a jugar el partido, y posterior a ello, una vez lo terminemos, haremos un resumen total de los títulos conseguidos, siempre y cuando ganemos el siguiente partido, ¿no? Nos vamos al fútbol, muchachos. Tenemos miren el nuevo uniforme que tenemos. ¡Ay, chicos! Un uniforme bastante curioso. La gente no se imaginaba lo que iba a pasar en este partido, porque nunca en su vida habían visto al Wrexham compitiendo en Champions. Y bueno, ahora tienen la camiseta de Wrexham, que es una camiseta especial, chicos. Ahí, como pueden ver de fondo, tiene a Deadpool. Es una camiseta especial que hice para este partido en honor al señor Ryan Reynolds y también a Rob McElhenney. Pero pues yo creo que lo más icónico era poner a Deadpool, porque realmente cuando miras la serie te das cuenta que solo hablan es de Deadpool. Deadpool por aquí, Deadpool por allá, y bueno, se dirigen a ellos no por sus nombres, sino por Deadpool. Bien, chicos, partidazo. Ahí tenemos al poderoso, una final netamente inglesa, ¿no? Aunque bueno, nuestro equipo es galés, para ser más exacto. Pero ahí tenemos al poderoso Manchester City con Erling Haaland y todo su combo. Nosotros también tenemos un combo interesante, todos que llegaron totalmente gratis, y tenemos un pedazo de equipo. Aquí por desgracia no podemos ver la camiseta porque salieron con
chaquetica. Salieron con la chaquetica para el frío, debe estar helada la noche aquí, chicos. Muy bien, poderosísimo like, muchachos. Se viene algo interesante con el Barcelona, se vienen cosas curiosas con el Barcelona, se viene la carrera de varios jugadores que queremos ver. Y bueno, se me están ocurriendo algunas ideas que sé que les van a gustar de cara al futuro. He estado un poco subiendo poco contenido más bien, pero es por tema de tiempo, muchachos. He estado muy ocupado, pero bueno, ahí vamos. Ahí vamos poco a poco. Yo creo que ya terminan los actos protocolarios y vamos al fútbol. Ahí un poco más de cerca la camiseta. Por aquí me quedó un pequeño problema. Este Vistaprint, no sé de dónde salió. Creo que, bueno, es un sponsor. Por aquí pusimos el logotipo de la Champions. Bueno, algo loco, TikTok. Pero lo más importante es ver a Deadpool. Ahí lo alcanzamos a ver un poco. Chicos, vamos a continuar con el partido. Lo siento, me distraje un poco, pero vamos a ver qué pasa. Porque este partido puede tornarse muy difícil. Aunque al menos en el primer tiempo se tornaba bastante aburrido, tendríamos muy pocas ocasiones, tales como esta, pero con fuera de lugar. La verdad fue que los primeros 45 minutos fueron todo un desastre, tanto para el Wrexham como para el Manchester City. Muchachos, nos iríamos al segundo tiempo, aquí la posesión era nuestra, nuestros jugadores no estaban tan bien puntuados como quisieran, pero bueno, nuestro mejor puntuado de hecho era el señor Zanoli, el lateral derecho que tenemos, el italiano que tenemos como lateral derecho mejor, ¿no? Iniciaría el segundo tiempo, un segundo tiempo con pocas ocasiones, pero ya con un Manchester City más decidido, un Manchester City atacando más, pero con un portero también por parte nuestra bastante bueno, daba instrucciones por ahí Pep Guardiola, seguían los ciudadanos intentándolo, miren qué buenas jugadas en individual, pero nuestro portero haciéndose o convirtiéndose más bien en figura esta noche, por ahí le llamamos la atención al señor Ampadu. Un tiro libre interesante que lo ejecutaría el androide, como pueden ver ahí. Por poco el androide buscaba por todos los medios el gol, pero no llegaba. Teníamos cambios por ahí. Seguía intentando el City, pero nuestro portero gigantesco. Teníamos más cambios. Harvey Elliott salía por ahí al descanso. Estaba un poco agotado, muchachos. Vamos al minuto 82. Esta gran jugada de Elliott que, como vimos, recién entraba, pero por desgracia no fue gol. Por ahí sacamos también al señor Vega. Mal cambio, diría yo, pero, hombre, estaba un poco agotado y buscábamos de cualquier forma el gol. Aquí nuevamente intentándolo el androide, chicos. Teníamos más cambios. El Pep un poco preocupado porque el partido se le iba. Ya estábamos en el minuto 97, estábamos jugando 15 y 15 más y nada, no llegaba el gol. Justo en este instante llega una ocasión de gol que realmente creímos que iba a entrar, pero no. Aquí el Wrexham estaba espabilando un poco más, muchachos. Nos tocó ir al minuto 107 donde llega la jugada del gol. Miren el hueco enorme que nos abre el City. Se va el señor Bucha que recién había entrado. Antuna y define maravilloso el señor para este gran gol, muchachos, en un momento fatídico, un momento en el que se suponía ya no teníamos nada que hacer, o bueno, estaban los penaltis a la orden del día, estaban muy cerca, pero miren qué buena jugada. No entiendo cómo nos dieron ese espacio tan grande. Por ahí entraba el señor Paredes. Y bueno, esto nos regaló el gol. Nos daba una felicidad gigante para Wrexham, muchachos. Todo Gales estaba impresionado, estaba fascinado con lo que estaba pasando. Minuto 110, Paredes al terreno de juego, pero ojo porque el destino, como de costumbre, tenía planes. Nosotros teníamos unos planes y el destino tenía otros. Por aquí ya le damos el last dance a el señor Karim Benzema, que como pueden ver ingresa con su camiseta de Deadpool. Fantástico. Volvemos, seguimos en el partido, chicos. Minuto 114, llegó la peor jugada de todo este episodio, muchachos. No entiendo cómo logra meter ese balón el señor Phil Foden, y esto empareja las cosas y nos llevaría a la tanda de penaltis. No lo podía, bueno, nadie lo podía creer porque ya Wrexham se sentía campeón, pero el Manchester City luchó y mostró toda su jerarquía. Nos íbamos a los penaltis, empezaba el francés Akilouche, no sé pronunciarlo, pero bueno, empezaba anotando, Ederson engañado totalmente. Luego íbamos con el señor Erling Haaland, imposible atajar ese gran disparo, muy bien cobrado por parte del noruego. Aquí vamos con Bucha, que también lo cobró bastante bien, no tuvo nada que hacer el señor Ederson. Y íbamos con Raspadori, que ahora estaba al servicio del Pep Guardiola, anotando fantástico, muy bien cobrado. Vamos con el mexicano, el señor Vega, que lo cobra también
también de manera magistral. Todos los disparos de Wrexham iban a la mano izquierda del portero. Aquí vamos con Rodríguez, el cual sí se lo íbamos a tapar. Muy bien. Karim Benzema en su last dance iba a arruinar su penalti. Sí, señores, tristemente lo iba a hacer. Vamos con Phil Foden, que se lo tapábamos. Se lo tapábamos, chicos. Y aquí el señor De Jong, el canterano, si metía el balón éramos campeones. Y efectivamente así fue. Adentro el balón, campeón Wrexham y todos felices. No me imagino la fiesta que iban a hacer todos estos galeses en su propia ciudad. Bueno, en este momento no estaban en su ciudad, pero cuando llegaran a ella, o sí, era que estuvieran en ella. Chicos, campeón Wrexham. Fueron necesarias 6 temporadas. Únicamente fichamos agentes libres. Y esto me parece que ha sido un episodio que merece un poderosísimo like porque ha sido fantástico. Felicidades para Wrexham y espero que en la vida real les siga yendo bien al equipo del señor Ryan Reynolds y Rob McElhenney, o más bien a Deadpool. Chicos, ¿qué les parece si mientras vemos la celebración hacemos un pequeño resumen de lo que hicieron o de lo que se hizo más bien en estas 6 temporadas con este Wrexham? Veamos, ligas conseguimos 4, incluyendo evidentemente una Premier League que tal vez sería la más importante, ¿no? Una FA Cup, Carabao Cup también conseguimos una, este torneo Papa John's Trophy también hemos conseguido 1, Champions League 1, Conference League también 1 y esto nos da al final un total de títulos de 9 títulos conseguidos en estas 6 temporadas. Goleador tuvimos 1 que fue, creo que fue Gelhardt por Premier League y asistente creo que fue Antuna o fue Vega, bueno, en fin, tuvimos 1 en una ocasión. No tuvimos nominaciones o nominados al Balón de Oro, lo que significa que evidentemente no tenemos ningún Balón de Oro para el club. La valoración inicial de este club es de 63. Eso se consigue si sumamos los valores que vemos del lado derecho de la pantalla. Si sumamos esos 3 valores, 65, 62 y 62, y luego lo dividimos entre 3, nos da una valoración global del club de 63. Y lo dejamos en 88. Eso se consigue haciendo la misma operación, pero con los valores de arriba. Esto significa que el club queda de 88 con una muy buena delantera y una defensa fantástica. El valor de la plantilla fue de 1.555 millones, una plantilla bastante costosa, y el presupuesto final fue de 553 millones. Chicos, este ha sido el resumen, o más bien este ha sido el reconstruyendo al Wrexham, únicamente, bueno, con agentes libres, ¿no? Un reconstruyendo bastante interesante, con el pequeño toque de que solo íbamos a utilizar agentes libres. Espero les haya gustado, espero lo comenten, dejen un poderosísimo like y se preparen porque, hombre, en febrero se vienen cosas fantásticas en el canal, chicos. Poderoso like, adiós.